Meditaremos en esta historia de la palabra de nuestro Dios con el siguiente título: No te rindas frente a la tentación. Es importante no rendirnos cuando se presenta la tentación a nuestra vida. De esto nos presenta este capítulo 39 de Génesis. No te rindas frente a la tentación. La historia de José nos enseña a confiar en la voluntad de nuestro Dios. No importa si hay problemas, si hay adversidades, si hay conflictos. No importa si no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando confiamos en la voluntad de nuestro Dios, va a llegar el momento donde vamos a experimentar la prosperidad, el éxito, el triunfo en nuestra vida. Esta historia nos enseña a que siempre es mejor vivir en la voluntad de nuestro Dios. La historia de José en casa de Potifar nos enseña que no importa qué tan fracturada esté nuestra vida, cuando Dios la bendice, Dios cumple sus propósitos en nuestra vida. Realmente la vida de José estaba fracturada. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Seguramente había muchos problemas y adversidades en su vida para entender lo que había pasado. Seguramente fue muy difícil dejar de ser el hijo de papá para ser un esclavo. Seguramente tardó mucho tiempo en poder adaptarse a su nuevo estilo de vida. Pero la bendición de nuestro Dios, la presencia del Señor estaba en su vida. Y esta presencia de nuestro Dios llevó a restaurar todas las áreas de su vida. Si queremos resaltar algo importante en esta historia, es que 3 veces se resalta la presencia de nuestro Dios en su vida. Dice el versículo 2 de la siguiente manera: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y Jehová estaba con él. Esta es la bendición de nuestro Dios para su vida. Dice el versículo 21: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente, y Jehová estaba con José. Versículo 23 dice: No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Realmente encontramos en este capítulo que el cambio profundo en la vida de este joven es que Jehová estaba con él. No importa lo fracturado, lo derribado que esté en nuestra vida, la presencia de nuestro Dios siempre lo va a restaurar todo. La historia de José en casa de Potifar nos enseña cómo vivir en un lugar donde no se teme a nuestro Dios. Encontramos que José estaba desarrollando su vida en una tierra que no era su tierra. Él era un extranjero. Seguramente le costó mucho trabajo adaptarse. Seguramente le costó mucho trabajo acostumbrarse a su nuevo estilo de vida. En un lugar donde no creían en nuestro Dios, donde no temían a nuestro Dios, y José ahí desarrolló su vida en el temor de nuestro Dios. Así es que esta historia nos enseña a vivir en un mundo donde no se le teme a nuestro Dios. Esta historia nos enseña cómo enfrentar la tentación. Es lo que resalta en esta historia. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar la tentación y las adversidades? Hay algo importante que tenemos nosotros que comprender en nuestra vida cristiana. La tentación es inevitable. Desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestras vidas, comienza esa guerra, esa batalla espiritual. Y no va a terminar esa batalla hasta que Cristo venga por nosotros. Así es que la tentación es inevitable. Es tan inevitable que la Biblia nos presenta que aún el Hijo de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, también fue tentado. Así es que si es inevitable la tentación, tenemos que aprender a enfrentar la tentación
y no caer ante la tentación, no ceder ante la tentación. Tenemos que aprender a triunfar sobre las tentaciones que vamos a enfrentar en nuestro diario vivir. Y aquí está la historia de un joven que nos enseña a enfrentar cada adversidad, cada tentación que vamos a presentar en nuestra vida. Así es que quiero comenzar en este momento definiendo lo que es la tentación. ¿Qué es la tentación? Es desear o codiciar lo que Dios ha prohibido. Esto es la tentación, es desear lo que Dios ha prohibido. Es cuando codiciamos lo que está prohibido en nuestra vida. La tentación puede nacer de nuestra carne, puede nacer de nuestros deseos profundos que tenemos ahí en lo interior de nuestros corazones. También una tentación puede venir del mundo, puede venir de lo que nos ofrecen, puede venir de la moda, puede venir de todo lo que está a nuestro alrededor. También una tentación puede venir del mismo Satanás. Así es que hay muchas fuentes de donde proviene la tentación en nuestra vida. Por lo menos la tentación de José fue una tentación sensual. Fue una tentación para pecar en el área sexual. Así es que la tentación son esos deseos prohibidos. Son esos deseos que Dios quiere que nosotros no cedamos en nuestra vida. La tentación es algo personal entre Dios y nosotros. Vencer la tentación depende de tu relación con Dios. Es algo personal entre tú y Dios. Y es algo importante que tú comprendas esto. Tu fortaleza no se mide por tus habilidades, no se mide por tus talentos, por tus dones, sino por la manera en que enfrentas tus tentaciones y tus debilidades. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas tus tentaciones? Y eres vencedor. Eso va a marcar que tú realmente eres una persona fuerte espiritualmente. Por esta razón es importante que nosotros podamos enfrentar la tentación y salir victoriosos. Es importante poder identificar el momento, el tiempo en el que José fue tentado. Y quiero leer los primeros versículos del capítulo 39 de Génesis, que dice lo siguiente: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí encontramos el momento en el cual fue José tentado. José fue vendido por sus hermanos a la edad de 17 años. Los historiadores dicen que esta historia se desarrolló 10 años después. Así es que estamos hablando de un José que tenía aproximadamente 27 años. Estaba en la parte madura de su juventud. Y a José no le había ido tan bien en la vida. Lo habían vendido sus hermanos. Había sido esclavo por 10 años. Y aquí podemos ver que la bendición comenzaba a llegar en la vida de José. Aquí podemos ver cómo la presencia de nuestro Dios lo bendijo, que él empezó a ser premiado por esa bendición, por ese respaldo, por esa vida de temor que él llevaba. Y cuando le empezaba a ir bien, le viene esta tentación. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia de la palabra de nuestro Dios? Podemos aprender que las tentaciones van a llegar cuando todo está bien. ¿Sabes qué pasa cuando las cosas están bien? Hay veces nos descuidamos, nos confiamos,
cuando hay adversidades, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, generalmente es cuando oramos más, cuando estamos más al pendiente de estar frente al trono de la gracia de nuestro Dios. Pero cuando llega la bendición, cuando llega la prosperidad, cuando las cosas empiezan a salir bien, en ocasiones abandonamos esa vida de entrega, de oración, de ayuno delante de nuestro Dios y empezamos a confiarnos. Y debemos estar atentos cuando las cosas no salen tan bien en nuestra vida, pero también estar atentos cuando las cosas van bien en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí estamos nosotros encontrando que el tiempo en el cual fue José tentado es cuando todo le estaba saliendo bien en la vida. La clave del éxito en la vida de José fue estar viviendo en la presencia de nuestro Dios. Repetidamente marca este capítulo y Jehová estaba con él. Esto es cuando decides vivir para el Señor. El triunfo de la gracia es una vida bendecida cuando la santidad de nuestro Dios toma el control de nuestra vida. Cuando la santidad es una prioridad en nuestra vida. Este es el triunfo de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de nuestro Dios. Realmente cuando vives una vida de pureza espiritual, es cuando puedes saber que la gracia de nuestro Dios está triunfando en tu vida. Y aquí está este joven, a la edad de 27 años, viviendo en la gracia del Señor, viviendo esa vida de santidad y de pureza. Podemos nosotros darnos cuenta que Satanás puede esperar mucho tiempo para llegar el día en que puede tentarnos. En la vida de José, Satanás esperó 10 años desde el momento en que fue vendido. 10 años esperó para que le llegara esta tentación y él pudiera manchar su vida de santidad. Podemos ver en la vida del rey David que Satanás esperó aproximadamente 20 años para ser tentado con Betsabé. Y quiero decirte que José pudo evadir la tentación. José pudo triunfar sobre la tentación. José valoró su santidad, pero José no era de madera, no tenía un corazón de piedra. Él era un joven con muchas necesidades. Él era un joven que también necesitaba ser amado, ser apreciado. Él era un joven que también quería conocer al amor de su vida. Y él pudo vencer la tentación porque él sabía y valoraba la presencia de Dios en su vida. Es importante identificar los tiempos en los cuales nosotros vivimos en nuestra vida. Es importante identificar en qué momento Satanás puede tocar la puerta de nuestra vida y quiere tentar nuestra vida. Es tiempo de identificar cuando nuestros deseos, nuestra carnalidad quiere controlar nuestra vida. Es tiempo de identificar cuando nosotros tenemos deseos o codiciamos lo que Dios ha prohibido para nuestra vida. Los siguientes versículos de la palabra de nuestro Dios nos van a hablar acerca de las artimañas de la tentación o de las estrategias que toma la tentación para que nosotros caigamos. En otras palabras, vamos a hablar acerca de las características de la tentación. A partir del versículo 7 al versículo 12, vamos a encontrar esas artimañas donde abraza la tentación para que nosotros tropecemos, caigamos y ensuciemos nuestra santidad y nuestra pureza delante de nuestro Dios. Voy a leer a partir del versículo 7 al versículo 12. Dice la edificante palabra de nuestro Dios. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. A través de estos versículos de la palabra de nuestro Dios, vamos a conocer las artimañas donde se abraza la tentación para que nosotros tropecemos. En primer lugar, la tentación tiene muchas caras. Quiero que sepas que las tentaciones se presentan de muchas maneras. Para unos puede ser la tentación algo material, puede venir a través de la economía, a través del dinero. Para otros, la tentación se va a presentar de una manera sensual, en el sexo. En el caso de José fue el sexo. Para otros, la tentación va a ser la codicia, va a ser el mundo, va a ser la moda. Va a ser ideologías, van a ser pensamientos, van a ser filosofías. Es importante que sepas que la tentación se disfraza de muchas maneras. Y en primer lugar, podemos nosotros darnos cuenta que la tentación que José vivió fue una tentación inesperada, sorpresiva. Y realmente esto es la primer característica de la tentación. La tentación se va a presentar de una manera inesperada. Donde menos lo esperas, ahí llegará la tentación. Imagínate a José. ¿Tú crees que José pudo imaginarse que la esposa de su amo se iba a fijar en él? Él era un esclavo. José era una persona extranjera en ese lugar. Económicamente era pobre. Así es que la tentación vino de una forma que José no lo esperaba en su vida. Así vienen las tentaciones a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Algo sorpresivo, donde menos lo esperamos en nuestra vida. Esta es una artimaña del enemigo. Esta es una artimaña de la tentación que llega a la vida de cada uno de nosotros. Otra característica de la tentación es que la tentación será insistente. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día. Aquí encontramos la insistencia de esta mujer hacia José. Esta mujer no se detuvo cuando José la primera vez le dijo que no era correcto hacerlo. Dice la historia de la palabra de nuestro Dios, y cada día venía con la misma oferta a José: duerme conmigo. Esto es una característica típica de la tentación. La tentación siempre será insistente. No bastará con que una vez le digas no a la tentación. Por eso debemos estar atentos en todo momento de nuestra vida, porque la tentación insistirá en tu vida hasta que tú caigas. Estará ahí presente hasta que tropieces. Aquí está la tentación de José. Tenía José una tentación insistente. También encontramos como característica principal de la tentación es que la tentación siempre será algo íntimo. Será algo que no puedas contarlo a los demás. Fíjate que encontramos en esta historia que la tentación de José fue algo que él no podía compartir con nadie. Fue algo que no podía platicarlo con otras personas. ¿Te imaginas a José hablando esto con otro compañero de trabajo? Seguramente le iban a decir: José, estás loco. ¿Cómo la mujer del amo se puso su mirada en ti? Es algo que él no podía platicarlo con nadie. ¿Sabes que las tentaciones más difíciles y más destructivas son las que no podemos hablar con nadie? ¿Son los que tenemos en nuestros pensamientos? Es lo que ronda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en todo momento. A veces serán pensamientos que no podemos compartirlos con otros porque nos avergüenza. Hoy en día podemos vivir una vida en una intimidad sin que nadie se meta en nuestras vidas. Y cuando no tenemos el control de nuestra vida en nuestra intimidad,
podemos caer en la tentación. Por eso hoy muchas parejas, muchos matrimonios, muchos jóvenes están cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque se meten en la intimidad de un teléfono celular, de una computadora. Ya no necesitas salir a la calle o salir de casa para poder pecar o caer en la tentación. Eso es lo que está pasando el día de hoy en nuestra vida. Podemos pecar estando en casa. Podemos pecar con el celular en nuestra mano. Por eso es importante que nosotros podamos saber que debemos tener dominio sobre nuestra vida íntima. El mayor triunfo de José fue tener el control y el dominio de sí mismo. José sabía frenar sus pensamientos y sus sentimientos. José tenía el control porque él creía en un Dios que podía tener el control de su vida. Yo creo que si llegamos a la conclusión de que es muy difícil que yo pueda tener el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, porque en ocasiones pasa eso en nuestra vida, es difícil que nosotros podamos tener el control de nuestra vida y de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? Entrégaselos a Dios. En muchas ocasiones he tenido que ir a Dios y he tenido que decirle: Señor, yo no tengo el control de esta área en mi vida, pero quiero entregártelo porque tú puedes controlarlo. Tú puedes apaciguar estas emociones, estos sentimientos y estos pensamientos. Esto es lo peligroso de las tentaciones cuando nosotros lo vivimos en nuestra intimidad. Porque otra cosa más de la tentación no solamente es íntima, la tentación también es interesante. La tentación siempre se va a presentar como algo lindo, como algo precioso, como algo agradable. Así se presenta la tentación en la vida de nosotros los creyentes. No va a venir disfrazado de algo que puedas repudiar con facilidad. Generalmente el pecado viene con una buena envoltura. Va a venir con una buena presentación. Y tú tienes que saber que la tentación siempre se presenta de esta manera. Te va a presentar el lado gratificante, porque así es la tentación. Te va a presentar el lado bueno, el lado amable, sin saber que por dentro está la destrucción. Sin saber que por dentro va a destruir tu relación con Dios, va a destruir tu relación con los demás, va a destruir tu vida, tus emociones, tus sentimientos. He encontrado en la vida a mucha gente destruida. Y fueron destruidos no por otras personas, no fueron destruidos por el mundo, no fueron destruidos por otras personas, fueron destruidos por sus propias carnalidades, emociones y sentimientos, porque confiaron en las tentaciones, porque vieron el lado amable, el lado bueno, y no vieron lo que oculta la tentación. Así se presenta la tentación. Esta es la estrategia de la tentación. La tentación siempre será engañosa, siempre nos va a mentir. La tentación nunca te va a decir, nunca se va a presentar con el lado de la destrucción, sino con el lado de la gratificación, el que te pueda sentir bien en un instante. Quiero que en este momento pasemos a esa razón, a ese motivo que llevó a José a triunfar en la vida espiritual. El triunfo sobre la tentación. ¿Qué hizo José? ¿Dónde depositó su confianza para poder salir adelante de la tentación? Bueno, José tenía convicciones firmes. Yo creo que donde debemos comenzar para salir victoriosos de la tentación es que debemos tener convicciones firmes. Dice la palabra de nuestro Dios: y José no quiso acostarse con ella. Ni siquiera lo pensó, no lo negoció. Su primer respuesta fue: no quiero, no debo, no lo voy a hacer. Esto parte de un joven que tenía convicciones firmes. Yo quisiera que sepas qué es la convicción. La convicción es la confianza
en que tus creencias te van a bendecir. Esto es una convicción. Es tener confianza en lo que tú crees. Es saber que lo que tú crees estás en lo correcto. Es saber que tus creencias van a bendecir tu vida. Es saber que lo que estás creyendo, afirmando, donde has puesto tu vida, te va a llevar a caminos mejores, a disfrutar lo mejor de la vida. Cuando te enfrentas con una persona, con un joven que no tiene convicciones, es porque no está convencido en lo que cree. Es porque está dudando de las promesas de nuestro Dios. Es porque no ha puesto su confianza en quién es nuestro Dios, no ha puesto su confianza en el poder de nuestro Dios. Indudablemente José, cuando dijo que no quería, cuando él dijo no a la tentación, es porque estaba confiando plenamente en su Dios, estaba confiando en lo que creía y él sabía que esas creencias lo iban a bendecir en la vida y efectivamente fue bendecido por nuestro Dios. Él recibió los frutos de no haber caído ante la tentación. Así es que lo primero que hizo José fue mantener convicciones firmes en su vida. José fue triunfante ante la tentación porque José sabía que el pecado trae consecuencias. Hay algo que no se nos debe de olvidar, es que por un lado el pecado trae consecuencias y por otro lado la santidad trae bendiciones. Y en nosotros está el poder decidir qué es lo que quiero para mi vida, qué espero recibir en mi vida, consecuencia o bendiciones. Y José estaba muy seguro de lo siguiente: el pecado, caer ante la tentación, le iba a traer consecuencias graves para su vida. Para vencer la tentación, José supo poner límites a la fuente de la tentación. Es importante que nosotros en nuestra vida sepamos poner límites, poner reglas, tener principios para poder conducir nuestras vidas. Cuando no hay límites, cuando no hay reglas, cuando no hay nadie que nos esté dando indicaciones, fácilmente podemos extraviarnos. José no tenía un papá o una mamá para que dirigiera su vida. José no tenía un pastor o un consejero para que pudiera dirigirlo o ayudarlo. José contaba con sus propias emociones y sus propios sentimientos. Él no tenía quien dirigiera su vida. Él decidió tomar decisiones correctas en la vida. Él decidió tener principios. Él decidió poner límites a su vida. Nadie lo obligó. Él realmente por amor al Señor puso límites a su vida. Y él supo poner límites a la tentación. Dice la palabra de nuestro Dios que él, cuando la mujer le dijo, duerme conmigo, dice que él no quiso. Eso fue el primer límite. Dice que la mujer siguió insistiéndole y él explicó que él no haría eso porque él no pecaría contra Dios ni traicionaría a su amo. Eso es poner límites. Y la mujer tomó su ropa y lo quería obligar y dice que él salió huyendo. Eso es poner límites. Debemos aprender en nuestra vida cristiana a saber poner límites a las fuentes de la tentación. Si llego a la conclusión de que mi celular es una fuente de tentación, debo poner límites. Si la internet, la computadora, llega a ser una fuente para que yo caiga en la tentación, debo poner límites. Si entrar a navegar en ciertas páginas van a encender la lujuria, la codicia, el materialismo en mi vida, pues debo poner límites para no caer en el pecado. Debemos en nuestra vida realmente a poner límites para poderle serle fiel a nuestro Dios. Y José es esa persona que nos enseña a nosotros que es importante tener límites en nuestra vida. También podemos ver que José identificó que la tentación y el pecado eran una traición. José le explica a esta mujer por qué razón él no estaba cediendo a la oferta, por qué razón estaba diciéndole no a la mujer. José le dice que el pecado era una traición. José le dice que esa oferta
iba a traicionar a su amo y sería pecado delante de nuestro Dios. Es importante que nosotros identifiquemos que cuando nosotros caemos en el pecado, conscientemente, realmente estamos traicionando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepas lo siguiente: si un canto, si una alabanza es adoración a nuestro Dios, pues el pecado es adoración a Satanás. No se te olvide eso. Cada vez que pecas, cada vez que permites en tu vida caer en la tentación, no luchar para vivir en santidad o vivir en pureza, ¿sabes qué? Estás adorando a Satanás. No le estás cantando, no te estás doblegando, no te estás doblando rodilla ante Satanás, pero el pecado es la mayor forma de poder rendirle homenaje y adoración a Satanás. Por último, José nos enseña que para vencer la tentación es necesario huir. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 12: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió de ese lugar. Dice la palabra de nuestro Dios que para vencer la tentación es necesario huir de la tentación, huir de la fuente de la tentación. Es muy cierto que hemos aprendido que no debemos huir de los problemas, no debemos huir de las situaciones matrimoniales. Cuando hay problemas en el matrimonio, lo mejor es quedarse y resolver el problema. Cuando hay problemas en casa entre padres e hijos, lo mejor es quedarse y resolver el problema. Pero cuando se trata de la tentación, para no caer, es mejor huir. El apóstol Pablo lo dijo de las siguientes maneras: huye de las pasiones juveniles. Así es que cuando pensamos en la tentación, es pensar en que en ocasiones es necesario huir de esas situaciones en nuestra vida. Espero en el Señor que esta historia de la palabra de nuestro Dios haya puesto esa semilla de la santidad y de la pureza en tu corazón. Espero en el Señor que esta historia sea suficientemente motivador para levantarte espiritualmente y vivir una vida que exalte, glorifique a nuestro Dios en el poder de la santidad. No sé si hasta este momento has tropezado o has caído. No sé cómo estás delante del Señor, pero hoy es un buen día para reconciliarnos con Dios. Hoy es un buen día para poder decirle: Señor, hoy quiero levantarme, porque quiero vivir una vida agradable delante de tus ojos. Señor, cada vez que caigo en la tentación me siento mal. Por esa razón escondo mi rostro y pasan días y no oro y no llego ante el trono de la gracia. Este es el momento para decirle: Señor, quiero levantarme espiritualmente. Ya no quiero tropezar, ya no quiero caer ante las tentaciones. Quiero terminar con una oración y pedirle a nuestro Dios que nos ayude para vivir una vida victoriosa ante las tentaciones. No te rindas frente a las tentaciones. Lucha, esfuérzate. Dios te dará la victoria. Es importante que todos nosotros, ya sea en la juventud o en nuestra vida adulta, exaltemos el nombre de nuestro Dios con una vida pura y santa delante de sus ojos. Oremos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Gracias por esta porción de tu palabra. Hoy deseamos poder ser llenos de tu presencia, que tu presencia nos acompañe. Y deseamos, Señor, que nos lleves de triunfo en triunfo. No queremos rendirnos ante la tentación. Hoy queremos dar pasos firmes para exaltarte en todo momento. Permítenos tener la victoria. De una manera en especial quiero interceder por mis hermanos jóvenes que seguramente están luchando, que seguramente tienen tentaciones. Quiero pedirte victorias espirituales para ellos. Quiero pedirte que ellos aprendan a luchar para que no caigan ante la tentación. Padre, que tanto hijos
como nosotros como padres podamos ser victoriosos ante las tentaciones. Bendícenos, por favor, y permítenos ser una iglesia triunfante ante las tentaciones y ante el pecado. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros porque queremos dar un buen testimonio en nuestra forma de vivir. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.